Hola a todos, vamos a iniciar con esta parte que dedicamos para definir conceptos y vamos a iniciar con la inerrancia bíblica. Es importante, lo dijimos en la lección número 4, que si nos consideramos buenos intérpretes de la palabra de Dios, debemos conocer las características únicas de la palabra de Dios. Porque si no conocemos las características únicas que tiene la palabra, vamos a tener varios errores de interpretación. Y desde ahí estamos iniciando mal. Por tanto, vamos a entender primero este concepto que llama la inerrancia bíblica, porque debemos entender que la Biblia no tiene errores. Como dice, cuando hablamos de inerrancia estamos haciendo una ampliación del tema referido a la inspiración de la Biblia, ya que la parte de la inerrancia hace también parte de la inspiración bíblica, ya que si nuestro Dios es verdad, su palabra debe ser verdad y no debe tener errores. Como dice el doctor Ia Núñez, señala que en el concepto conservador la inspiración y la inerrancia son inseparables. Corroborando tal aseveración, el teólogo J. W. Montgomery afirma que hay solo dos alternativas lógicas: o la Biblia es inspirada y sin error, o más bien sin error por ser inspirada, o es un libro que en su calidad no difiere de otros. Estamos hablando que es la palabra de Dios, que es absoluta, no relativa como estamos viviendo en este tiempo, que los hombres cambian de parecer de un año para el otro, de un día para el otro. La palabra de Dios es firme y permanece para siempre. Por tanto, al ser inspirada, es inerrante o es sin error porque ha sido inspirada, como dice J. W. Montgomery. Debemos partir desde ahí. En 1978, 240 teólogos, en su mayoría reformados, se reunieron con el fin de realizar una declaración sobre la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia, ya que por años siempre se ha atacado la inerrancia, siempre se ha atacado la infalibilidad de la Biblia por personas que creen en una inspiración parcial o por personas que creen que la Biblia tiene bastantes errores ya que fue escrita por los humanos. Y ahí debemos de trazar un precedente. Estos hombres se reunieron, hombres muy reconocidos en su tiempo, y realizaron varios artículos. Yo les voy a dejar el link de todos los artículos, pero aquí solamente vamos a tocar algunos porque es necesario para ser intérpretes bíblicos que somos fieles a la palabra de Dios, entender que la Biblia es inerrante y es infalible. Más adelante vamos a ver la diferencia entre inerrancia e infalibilidad. Pero tomé a colación algunos artículos que es importante que tengamos presentes de esa declaración de 1978. Y ellos declaraban lo siguiente: afirmamos que todas las escrituras, todas sus partes y todas las palabras de los autógrafos, cuando dicen autógrafos son los escritores originales de los textos inspirados, fueron dadas por inspiración divina, o sea, dando a entender que no solamente fue toda la Biblia, sino también las palabras, que también vamos a ver esa parte de la revelación verbal que también por muchos años constantemente fue atacada. No solamente la Biblia completa, sino cada palabra fue inspirada por Dios y en sus textos originales no tiene errores. Entonces dice, negamos que se pueda afirmar que la escritura es inspirada en su totalidad sin ser inspirada en sus partes, o que es inspirada en alguna de sus partes sin ser inspirada en su totalidad, lo que veníamos explicando. La idea de que solamente es una inspiración total de la Biblia que solamente sirve para definir temas de doctrina o temas de fe, pero que tiene bastantes errores, no cabe dentro de la línea cristiana histórica. El cristianismo histórico siempre ha creído en una Biblia inerrante, no solamente en su completo de doctrina, sino cada palabra. Pues eso es lo que dice, no solamente sus partes, sino en su totalidad. El artículo 10 también de esa declaración dice lo siguiente: afirmamos en términos estrictos que la inspiración tiene que ver con los autógrafos originales de la escritura, o sea, los escritores originales, los cuales en la providencia de Dios podemos conocer con gran exactitud gracias a los manuscritos disponibles. Afirmamos además que las copias y las traducciones de la escritura son la palabra de Dios en la medida en que son un fiel reflejo de los originales, ya que sabemos que lamentablemente muchas traducciones no han sido fieles a la palabra. Pero al ser fieles a la palabra, donde es un estudio profundo, donde de verdad traen lo que es la traducción
de las palabras del hebreo, del griego, tal cual como están, cada vez más cercanas, son traducciones fieles y podemos decir que eso es la palabra de Dios. No obstante, es bueno analizar que algunas versiones se alejan bastante de las palabras de los textos originales o de las copias que vienen de los textos originales. Por tanto, nosotros podemos decir que, a pesar de que sean traducciones, podemos decir que en su totalidad, casi un 98%, más de un 98% es palabra de Dios y debemos confiar en nuestra Biblia, que la Biblia que tenemos en nuestra mano, Dios en su providencia y conociendo la historia de cómo hombres se dedicaron por bastante tiempo a traducir la Biblia y fueron revisadas una tras otra vez, debemos considerar que la palabra que nosotros tenemos es inspirada de Dios. Muchos de nosotros nos casamos con la Reina Valera, otros prefieren la textual. No obstante, es bueno, yo creo que es una buena práctica leer las diferentes traducciones, pero siempre consideramos una de ellas fieles a los textos originales. Por tanto, le digo, hay muchas personas que se casan con la Reina Valera en la lengua española, en la lengua hispana, y otros se casan con la versión textual. Entonces dice, y también ellos declaraban, negamos cualquier doctrina cristiana fundamental. Negamos que cualquier doctrina cristiana fundamental quede afectada por la ausencia de los autógrafos originales. Negamos además que la ausencia de los autógrafos originales invalide o le quite la importancia a la inerrancia bíblica. Por eso podemos decir que la Biblia que nosotros tenemos en nuestras manos es inerrante, a pesar de que sea una traducción de los textos originales, pero sabemos que hombres a lo largo de la historia se han esforzado con tal de ser fieles a la palabra de Dios. El artículo 12 también dice, afirmamos que la escritura es inerrante en su totalidad, sin ninguna mentira, fraude o engaño, o sea, que es completamente la verdad de Dios, porque nuestro Dios es verdad. Negamos que la infalibilidad y la inerrancia se limiten a la esfera de los asuntos espirituales, como aquellos que dicen que solamente Dios les mostró ideas o puntos a los escritores y ellos lo que se colocaron fue a escribir de la mejor forma posible, como lograron interpretar las cosas. Y eso lo que nos da a entender es que la Biblia sería falible si creemos ese tipo de doctrina que por años también se ha predicado. No, lo que nosotros creemos y vamos a profundizar más adelante es que cada palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y las personas escribieron siendo guiados por el Espíritu de Dios, no un dictado, pero sí fueron inspirados y las palabras que utilizaron fueron las exactas, fueron las que el Espíritu Santo dio para que quedaran para las generaciones. Dice, además, negamos que la infalibilidad y la inerrancia se limiten a la esfera de los asuntos espirituales, religiosos o redentores sin tener nada que ver con la historia real y la ciencia. La Biblia no es un libro de ciencia, no obstante, se hablan de aspectos de la naturaleza, se hablan de aspectos que se veían en su alrededor, que más adelante la ciencia los está corroborando. No es un libro de ciencia, pero no quiere decir que lo que se habla en la Biblia es mito. Porque muchas personas, hasta he escuchado hasta personas católicas, hablar de ciertas partes históricas de la Biblia como si fueran mitos. No, debemos de creer que lo que habla la Biblia es verdad y debemos entender cada pasaje a la luz de lo que ella nos está mostrando. No es un libro de ciencia, no obstante, muchos acontecimientos característicos de la época, de la cultura, de cómo hacían las cosas, eran desconocidos por años y después la ciencia vino a corroborarlos. Y hay muchas cosas que aún puede que no estén de acuerdo, pero es cuestión de tiempo. Dice, negamos además que las hipótesis científicas tocante a la historia de la Tierra pueden ser usadas para negar la enseñanza bíblica sobre la creación y el diluvio. Sí, eso es uno de los temas más atacados, la creación, ya que las personas, los científicos ahora actualmente creen en un Big Bang y creen en una evolución y creen en muchos años glaciares, cuando la Biblia solamente nos habla de una creación de 7 días, donde Dios descansa, también el séptimo día, y el diluvio. Pero son temas que veremos en otra parte que también pues podemos profundizar sobre eso. Pero es cuestión de tiempo, porque también en la actualidad hay muchos científicos creacionistas que creen en la Biblia, que creen en un creador, que creen en una persona, en un ser que creó todas las cosas. Y eso es lo que nos está mostrando mucho científico en la actualidad, porque en la actualidad no hay una gran parte de científicos que son creyentes y creen que hay un ser superior que creó todas las cosas. Miremos algunas características importantes sobre la inerrancia bíblica, en la cual debemos de profundizar.
Y lo primero es que la Biblia misma declara ser perfecta. La Biblia dice que sus palabras son perfectas. Por ejemplo, el Salmo capítulo 19, versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Hay otros versículos que dice que es completamente pura, que es completamente santa, que es acrisolada. La propia Biblia nos dice de la palabra de Dios que es perfecta, dando a entender que no hay error en la palabra. Segundo, la Biblia es un reflejo de su autor. Nuestro Dios es veraz. Nuestro Dios siempre habla la verdad y no miente. Nuestro Dios no miente. No hay ni una sola gota de mentira en nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios es verdad y se cumple. Por tal motivo, todo lo que nosotros tenemos que viene de Dios es verdad, no es mentira. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que ellos recibían, esas personas, esos santos hombres de Dios que fueron elegidos para escribir las santas escrituras, ellos mismos fueron inspirados por Dios y las palabras que ellos registraron eran guiadas y supervisadas por el Espíritu Santo para que quedaran como registro para las generaciones. Fueron inspirados por Dios y Dios mismo tuvo por su providencia control de esa inspiración y es un reflejo, la propia palabra es un reflejo de Dios, la palabra de Dios es verdad y constantemente vemos declaraciones sobre eso, la palabra de Dios es verdad, que es completamente diferente a la de nosotros como hombres falibles, que nuestras palabras en ocasiones van en contra de la verdad y la cambiamos constantemente porque nosotros como hombres tendemos a la mentira, pero Dios no es así. Y en las palabras que vemos, la Biblia no es un libro común y corriente como otro libro, es el libro que viene directamente de nuestro Dios. El punto 3 dice, la Biblia nos juzga, no viceversa. Nosotros no juzgamos la Biblia, ni nosotros ni le damos nosotros las interpretaciones que queramos por nuestras propias ideas o sesgo cultural, y lo hemos visto cuando hablamos de la exégesis y la eisegesis. Es ella la que nos habla, es ella la que nos da el mensaje, porque es la palabra de Dios, ella la que nos juzga, ella la que nos muestra quiénes realmente somos. Esas preguntas que siempre se han visto en la filosofía, que de dónde venimos, quién realmente somos y a dónde vamos, la propia Biblia nos lo dice. El hombre constantemente por años ha tratado de darle respuestas a esas preguntas y las ha cambiado una y otra vez porque el hombre es falible. El hombre no tiene la verdad absoluta. En cambio, la palabra que tenemos ahí viene de Dios mismo y ella nos juzga a nosotros, es un espejo para nosotros, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es la que nos hiere con el fin de sanarnos, es la que toca nuestra conciencia con el fin que entendamos que somos pecadores y que necesitamos de un Dios, que necesitamos de Jesús en nuestras vidas. Eso no lo hace otro libro. La Biblia transforma nuestras vidas. Punto 4. El mensaje de la Biblia debe ser tomado como un todo. Es todo el consejo de Dios, de Génesis a Apocalipsis. Es todo el mensaje que Dios quiso revelar a la humanidad. Hay ciertos lugares o ciertos púlpitos que se dedican nomás a tocar ciertos puntos y ya de la Biblia o ciertos temas. No, por eso es que yo constantemente digo que es necesario que se vuelva la predicación expositiva, con que se prediquen libros completos, versículos por versículos, donde las personas comprendan cuál es el mensaje de Dios. Todo el consejo de Dios debe ser predicado para el pueblo de Dios. Salmo 119, versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De Génesis a Apocalipsis, el mensaje de Dios es importante y suficiente para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra salvación. Quinto, la Biblia es nuestra única norma para la fe y la práctica. Eso lo dejaron claro los reformadores. No era que la iglesia interpretara la Biblia, ni que los líderes interpretaran la Biblia. La Biblia está por encima de cualquier denominación, por encima de cualquier líder, aun por aquellos que se autodenominan apóstoles o profetas. Está por encima porque viene de Dios. Y es nuestra única norma para la fe y la práctica, y no hay más.
Juan capítulo 6, versículos 67 al 69 dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Las palabras de Dios son las que nos dan vida eterna, son las que nos llevan a conocer a Dios. Y solamente lo podemos encontrar en la Biblia, es nuestra única fuente. Y es un tiempo también donde hemos de aprender eso. La Biblia es nuestra única fuente de autoridad en temas de fe. No nos dejemos llevar ni por las tradiciones, porque hoy en día también hay muchas tradiciones y pareciera que pesan más las interpretaciones de ciertos hombres que lo que dice la Biblia. Hay muchas prácticas que ni siquiera están en la Biblia, que dentro de la línea cristiana se está viviendo. Tengamos mucho cuidado porque debemos de tener discernimiento. Ya vimos la inerrancia, ahora vamos a ver infalibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre inerrancia y la infalibilidad bíblica? Es que la inerrancia nos dice que no hay errores en los escritos, nos dice que todo lo que está escrito es verdad, y la infalibilidad nos dice es que todo lo que está escrito se cumplirá, todo lo que está escrito va a ser seguro que va a pasar. Entonces ahí está como la diferencia entre la inerrancia y la infalibilidad. Una es que no tiene errores y la otra es que no va a errar porque es infalible. Y lo que está escrito se cumplirá como Jesús dijo. Ni una jota, ni una tilde pasará hasta que todo esto acontezca. La palabra infalible significa incapaz de errar, también significa seguro, cierto, y es sinónimo de indubitable. Si algo es inefable, nunca se equivoca. La Biblia no se va a equivocar, es segura y es totalmente confiable. De igual forma, cuando aplicamos a la escritura la palabra inerrante, queremos decir que está libre de errores. Dicho de manera sencilla, la Biblia nunca falla. Esa es la diferencia entre inerrante y la palabra infalible. Miremos por qué es infalible. Porque así como la Biblia declara que es inerrante, que no tiene errores, también la propia Biblia declara que es infalible. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura. No dice segura, más segura, dando a entender que es firme, que no se mueve y permanece con el tiempo, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así debe ser nuestra actitud, estar firmes, estar mirando a la palabra, porque es infalible, no es un palabras falibles, como los seres humanos falibles, son palabras infalibles, porque vienen de un Dios infalible. Segundo, lo que acabamos de decir, si Dios es infalible, entonces su palabra lo es también. Salmo capítulo 18, versículo 30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudos a todos los que en él espera. Empieza a hablar de que nuestro Dios es perfecto su camino, nuestro Dios es verdad, nuestro Dios es seguro, nuestro Dios no duda como dudamos los humanos, nuestro Dios no cambiamos de parecer, nuestro Dios no cambia de parecer como cambiamos los humanos, ni cambia las palabras ni las promesas como lo hacemos los hombres. Él es seguro en su camino. Y también después declara que su palabra es acrisolada, o sea, es pura. Como nuestro Dios es puro, su palabra también es pura. Tercero, la escritura no puede ser quebrantada. Es más, no puede ni ser destruida. Por mucho tiempo quisieron destruirla, desaparecerla, pero como la palabra de Dios no puede ser quebrantada ni destruida, ni nadie puede pasarla por alto, porque está por encima de cualquier ley humana, de cualquier constitución y tratado internacional. La Biblia está por encima. Juan capítulo 10, versículo 35 dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. No puede ser destruida, ni pasarla por alto, ni ser cambiada. Porque la palabra de Dios y Dios en su providencia la ha cuidado. Él mismo decidió inspirarla con el fin de que esa palabra llegara a todas las naciones. Ya hablamos de inerrancia e infalibilidad con el fin de profundizar un poco. Y vamos a hablar acerca de este punto que llama la inspiración verbal porque es necesario que lo conozcamos. Por años se ha atacado la inspiración verbal, dando a entender de que solamente Dios reveló ideas y conceptos y no palabras. Y lo dejamos también claro en la lección 4, pero vamos a profundizar. Dios reveló palabras y las palabras que están ahí eran las más apropiadas para transmitirla
al pueblo. Básicamente esta doctrina enseña que cada una de las palabras que encontramos en la Biblia es palabra de Dios. El reverendo Ronald Hancock, un predicador reformado, nos muestra con algunos ejemplos cómo esta doctrina no es considerada en muchas de las nuevas versiones de la Biblia. Lamentablemente, hay algunas versiones que no son muy fieles a los textos originales o a los textos que se han preservado de los textos originales. No obstante, todas las versiones sirven para entender mejor la palabra de Dios. Pero sí tengamos cuidado con eso. En ocasiones, como le dije ahorita, hace ratico, uno se casa con algunas versiones. La doctrina de la inspiración verbal está íntimamente relacionada con la doctrina de la inspiración plenaria. Esto enfatiza que las palabras de la escritura son inspiradas por Dios. Las palabras. La escritura no es solo la palabra de Dios, también es las palabras de Dios. Y ya vamos a ver puntos que nos corroboran eso. Es imposible que la escritura sea la inspirada palabra de Dios en sus enseñanzas y pensamientos si las palabras en las cuales aquellas enseñanzas son dadas no son ellas mismas inspiradas e infalibles. Como les dije hace rato, por muchos años se dijo, no, sí, la Biblia es inspirada y muchas personas hablan así, es inspirada, pero creen que tienen errores y creen que tienen que ciertas cosas fueron cambiadas o tergiversadas. Están atentando contra la infalibilidad de la Biblia y su inspiración y su inerrancia. Son las palabras también las que fueron inspiradas y el Espíritu Santo permitió que eran las palabras necesarias que se tuvieran ahí. Un ejemplo es la versión King James, que es la que más se utiliza en Estados Unidos, ya que ella pone en cursivas aquellas palabras que no son encontradas en los originales hebreos y griegos, mostrando lo mejor posible a aquellos que no pueden leer hebreo o griego cuáles son las palabras de la escritura. O sea, la King James siempre se ha tenido como una de las versiones más fieles al griego y al hebreo de los textos originales. Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él espera. La palabra de Dios es pura. Hay notables ejemplos en la escritura de la importancia de esta doctrina, del hecho de que las palabras exactas de Dios son importantes. Lo vemos, lo hablamos también en la lección 4 de Génesis capítulo 17, versículo 7, que en algunas versiones dice simiente, aquí dice descendencias, y dice así dijera descendencias y no descendencia. Solo la diferencia entre singular y plural no podría ser una profecía sobre Cristo. Esta referencia a Cristo se pierde completamente en algunas versiones modernas. Lo hablamos, que Pablo se enfatiza en una palabra, en el singular de una palabra y no en el plural, dando a entender que esa simiente era Cristo, que esa descendencia era Cristo. Para Pablo era una persona que creía en la inspiración verbal de la Biblia, al hacer ese énfasis en Gálatas capítulo 3 versículo 16. Sin embargo, debemos entender que no es un dictado, y no fue un dictado, lo explicamos también antes. No fue que estuviera el escritor bíblico ahí escuchando como un dictado del Espíritu Santo, no, fueron inspiradas, sabían que era el mensaje de Dios y lo estuvieron escribiendo y lo escribieron y eran las palabras que estaban ahí, eran las indicadas para transmitir el mensaje al pueblo. Si Dios hubiera realizado un dictado a cada escritor bíblico, cada escrito producido tendría un único estilo, el de Dios como autor, y vemos que no es así, que Dios no anuló las personalidades, ni el estilo de las personas, ni de la cultura donde encontraba, porque a lo largo de cada libro vemos cómo se siente el estilo y cómo se siente la personalidad de los escritores. La Biblia nos muestra el celo de Dios por su palabra, castigando a aquellos que la perviertan. Dios es muy celoso, por eso aquellos predicadores que levantan a alegorizar, a cambiar la palabra y a colocarle sus propias ideas, a colocarle sus propios conceptos, es un peligro, porque Dios es celoso. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19, porque la Biblia, Apocalipsis, termina con una doxología. Y esa doxología no fue solamente para Apocalipsis, esa doxología fue para toda la Biblia. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, escrito por el último apóstol que ha existido sobre la tierra. Y dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, ya que hay muchas personas que se levantan a cambiar ciertas palabras y lo hacen intencionalmente y le cambian el sentido al mensaje. Pero tengamos mucho cuidado. Y esto es necesario entenderlo antes de empezar a mirar principios
de interpretación, o que todo lo que hemos visto son principios también, para profundizar más en la parte de interpretación de acuerdo a los estilos literarios. Muchas gracias, Dios los bendiga.